Análisis de datos de ELISA. El proceso de análisis de datos de ELISA es un proceso de dos fases como sigue. Preparación de análisis de un conjunto de datos, normas de muestras conocidas. Esta serie de datos de absorbancia de conocimiento que representan la concentración se realiza para crear una curva estándar. 2. Preparación de los datos de la muestra desconocidos para cada medición obtenida. Se utiliza la curva estándar para encontrar la concentración de sustancias correspondientes. 3. El análisis de datos se realiza utilizando la herramienta bioinformática como LaWERS-LIMS, que implica el cálculo de una relación molar de analito en muestras y controles. No se trata solo de mirar los resultados de la curva y decir sí o no. Validación de datos realizadas para garantizar la integridad de sus resultados. Seleccionamos espectrofotometría. La espectrofotometría es un método científico basado en la capacidad de una sustancia de absorber luz. Un espectrofotómetro es un instrumento que mide la intensidad de la luz transmitida y se utiliza para determinar la concentración de moléculas en la solución. Leer más. Principios del espectrofotómetro. Análisis del espectrofotómetro. Seleccionaremos principios del espectrofotómetro. Principio de espectrofotometría. El espectrofotómetro está configurado solo para medir una determinada longitud de onda. Esta longitud de onda se puede ajustar de modo que se utilice la longitud de onda óptima para medir el compuesto específico. El espectrofotómetro muestra la denominada absorbancia, entre paréntesis A, que se calcula como logaritmo de la relación entre LT sobre L0, donde L0 es la intensidad de la luz incidente y LT la intensidad de la luz que atraviesa la solución, que es medida por el espectrofotómetro. Existe una relación lineal entre la absorbancia y la concentración. Esta está descrita por la ley de Lambert-Beer de la siguiente manera. Absorbancia es igual al logaritmo de la relación entre la intensidad de la luz incidente sobre la intensidad de la luz que atraviesa la solución, que a su vez es representada por la multiplicación de E por C por L, donde C es la concentración de la solución, L es la longitud de la solución a través de la cual debe pasar la luz y E es el coeficiente de extinción, que es específico de un determinado compuesto. Un espectrofotómetro consta de lo siguiente: una fuente de luz, un selector de longitud de onda, un recipiente de muestra, por ejemplo una cubeta, transductores de radiación y un detector. Un espectrofotómetro consiste de lo siguiente: una fuente de luz, un selector de medidas de ondas, un contenedor de muestras, transductores de radiación y un detector. En la figura 1, la luz emitida de la fuente pasa alrededor de la abertura, dejando solo una particular medida de onda. Esta luz pasará alrededor de la muestra colocada en el recipiente y será medida por el detector. Por ejemplo, vamos a medir las concentraciones de NADH. NADH tiene un máximo de absorción de 340 nanómetros. De esta forma, el espectrofotómetro es colocado para medir esta longitud de onda. El coeficiente de extinción para NADH es calculado de esta forma. E es igual a 6220 m-1 cm-1. La longitud de la solución es usualmente colocada en 1. Notablemente, la absorción es inversamente proporcional para lo que es conocido como transmisión. En un valor de absorción de 1, el 10% de la luz es transmitida. En un valor del 2, el 1% de la luz es transmitida. Así es como funciona un espectrofotómetro. Una lámpara proporciona la fuente de luz. El haz de luz indica la rejilla de difracción, que funciona como un prisma y separa la luz en las longitudes de onda que la componen. La rejilla se gira para que solo una longitud de onda de luz específica llegue a la rendija de salida. Luego, la luz interactúa con la muestra. Desde este punto, el detector mide la transmitancia y la absorbancia de la muestra. La transmitancia se refiere a la cantidad de luz que atraviesa completamente la muestra e incide en el detector. La absorbancia es una medida de luz que es absorbida por la muestra.
El detector detecta la luz que se transmite a través de la muestra y esto se convierte en información digital. Control negativo. Las muestras de control son necesarias para garantizar que sus experimentos funcionen correctamente. Los controles siempre se ejecutan junto con el experimento real. Un control negativo contiene todos los reactivos utilizados en el experimento, excepto el material que se está observando o detectando. Los controles negativos comprueban la unión inespecífica y los resultados falsos positivos. Validan los resultados positivos. Si no hay controles negativos, no podemos estar seguros de que los resultados sean realmente positivos. Control positivo. Las muestras de control son necesarias para garantizar que sus experimentos funcionen correctamente. Los controles siempre se ejecutan en paralelo con el experimento real. Los controles positivos contienen los materiales que se están detectando. Son necesarios para asegurar que el experimento se lleve a cabo correctamente. Si no hay un control positivo y el resultado del experimento es negativo, no podemos detectar seguros de que el resultado sea verdaderamente negativo o si el ensayo no funcionó realmente. Un control positivo verifica que los resultados negativos sean válidos. Ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas, ELISA. El ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas, ELISA, es un ensayo bioquímico que utiliza anticuerpos y cambios de color mediados por enzimas para detectar la presencia de antígenos, proteínas, péptidos, hormonas o anticuerpos en una muestra determinada. La técnica de ELISA tiene una alta sensibilidad y fuerte especificidad. Esto se debe a que utiliza reacciones anticuerpo-antígeno altamente específicas. Principio de ELISA. ELISA utiliza antígenos y anticuerpos marcados con enzimas para detectar moléculas biológicas. Los antígenos se inmovilizan en placas de microtitulación de 96 pocillos. Se agrega un anticuerpo de captura específico, anticuerpo primario, a los pocillos y se une al antígeno. Luego se agrega un anticuerpo de detección acoplado encima, anticuerpo secundario y se une al anticuerpo primario. Se agregan sustratos cromogénicos para la enzima, lo que produce un cambio de color visible, lo que indica la presencia del antígeno. La intensidad de color se puede medir cuantitativamente y o cualitativamente para identificar la presencia del antígeno presente. Análisis de espectrofotometría. El enfoque general para el análisis de espectrofotometría es el siguiente. 1. Elige la longitud de onda. De acuerdo con la ley de Beer-Lambert, para cada longitud de onda se selecciona la absorbancia proporcional para una muestra dada y se usa en las medidas de absorbancia. 2. Planificación del gráfico de calibración. Para obtener determinar la concentración de los analíticos en la muestra se necesita una curva de calibración. La curva de calibración se prepara midiendo varias concentraciones que crean un gráfico lineal. Estas mediciones incluyen niveles de concentración que son tanto más bajos como más altos que la concentración esperada del analítico de la muestra real. Número 3. Determinar la concentración de una muestra desconocida. Una vez que se ha configurado la curva de calibración, la absorbancia de cualquier solución desconocida puede medirse a la misma longitud de onda y su concentración puede leerse en el gráfico o calcularse a partir de la pendiente. Es importante preparar un blanco de referencia cada vez que se realiza una medición con el espectrofotómetro. El blanco de referencia es una solución que no contiene ningún analito de interés. El blanco calibra el espectrofotómetro y fija a cero la absorción del solvente. Esto asegura que el resultado se relacione solo con el analito y no con algún otro compuesto en el solvente. Prepara una curva estándar realizando una serie de mediciones de absorbancia a concentraciones conocidas de la sustancia a analizar. Posteriormente, esta curva estándar se utiliza para determinar concentraciones en muestras desconocidas. Ajustes de datos. Los valores de las muestras desconocidas se determinan en relación con la curva estándar. Pruebe varios métodos, por ejemplo, lineal, semilogarítmico, logarítmico sobre logarítmico, logístico de 4 parámetros, para ver qué curva se ajusta mejor a los datos. Se recomienda transformar los datos en el registro para que pueda ver fácilmente los detalles de un valor pequeño de datos.
por tanto puede obtener datos más confiables. El valor representado en el extremo más abajo de la curva no será confiable como valores en el extremo más alto de su curva. Al transformar los datos en el registro, podemos aumentar la confiabilidad de los datos. Diluciones en series. Las diluciones en series son útiles cuando queremos obtener una solución diluida a partir de soluciones muy concentradas. Por ejemplo, si queremos obtener 10 mililitros de solución a partir de 1 milimol de solución, como lo vemos en el ejemplo por dilución directa, en estos casos la dilución directa no es muy útil porque sería difícil pipetear exactamente 9,99 mililitros. Por dilución en serie. Mientras que si se realiza mediante dilución en serie, primero miramos el volumen final y las concentraciones necesarias, luego determinamos el factor de dilución. Entonces, si necesitamos 10 mililitros de una solución de 1 milimol, nuestro factor de dilución es factor de dilución, una concentración final dividida por una concentración inicial. Podemos dividir por 1000x en factores como 10 por 10 por 10. Esto significa que podemos configurar 3 tubos para realizar la dilución en serie. Cuando es una dilución 10x, significa que es una parte de la solución, 9 partes del diluyente, que generalmente suele ser agua. De manera similar para una dilución 15x, que sería una parte de la solución, y 14 partes del diluyente. En la imagen se puede observar 4 tipos de tubos. El primero contiene 10 mililitros de solución reserva. Los 3 restantes contienen 9 mililitros de diluyente. En la figura se observa una disolución en serie. Se transfiere 1 mililitro de disolución al segundo tubo que contiene 9 mililitros de diluyente, por ejemplo agua. Luego se toma una licuata de 1 mililitro del segundo tubo y se transfiere al tercer tubo. Se repite el proceso de transferencia licuata hasta que se alcance la concentración de dilución deseada. Aunque la dilución en serie requiere más preparación, proporcionará diluciones más precisas.